When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. TaxAct understands you haven't memorized the tax code. That's why TaxAct has live experts to help. TaxAct can even do it for you if you prefer. It's the easiest way to know you're doing it right. Well, other than going back to college and obtaining a bachelor's degree in accounting with a minor in finance, then interning somewhere and becoming fluent in all tax forms. But that might be hard to accomplish before tax day. So maybe just stick with TaxAct. TaxAct. Let's get them over with. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente la forma en que ves la historia y la fe. Jesucristo, un hombre que ha atravesado siglos, ha dividido el tiempo y ha moldeado civilizaciones enteras. Pero, ¿y si todo no fuera más que un mito? ¿Y si nunca hubiera existido? Bueno, es aquí donde entramos con una verdad poderosa. Existen evidencias sólidas e impresionantes que no solo demuestran la existencia de Jesús, sino que nos ayudan a entender que estamos tratando con mucho más que una leyenda. Estamos hablando de historia viva, así que quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy es estremecedor. Prepárate, porque lo que estás a punto de conocer puede transformar para siempre tu perspectiva sobre la historia y la fe. Jesucristo no es solo un nombre que ha trascendido los siglos, ni una figura que dividió el tiempo en un antes y un después. Estamos hablando de una persona real, con un legado histórico innegable. Hoy desmontaremos cualquier duda que pueda quedar. La existencia de Jesús no es una cuestión de leyenda, es un hecho respaldado por evidencias sólidas e irrefutables. Cada una de ellas arroja una luz poderosa sobre el pasado y confirma que su mensaje e impacto siguen tan vivos hoy como hace 2000 años. La primera evidencia de la existencia de Jesús son los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y puedo demostrar que no son solo textos espirituales o bíblicos, son documentos históricos escritos por testigos o por quienes tuvieron contacto directo con ellos. La fuerza de estos escritos va más allá de lo religioso. Preservan detalles asombrosos sobre la vida de Jesús, relatos que fueron transmitidos con esmero y alineados de manera precisa y coherente a pesar de sus diferencias particulares. Ahí reside su genialidad. No son copias entre sí, sino perspectivas complementarias, como diferentes ángulos que revelan la verdad completa de un evento. Mateo, antiguo recaudador de impuestos, es detallista y preciso, acostumbrado a lidiar con registros meticulosos. Conecta cada evento de la vida de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento, demostrando que no estamos hablando solo de coincidencias, sino del cumplimiento deliberado de promesas mesiánicas. Su habilidad para organizar la información y destacar los patrones proféticos hace que su relato sea un testimonio poderoso de que Jesús era, efectivamente, el Mesías esperado. Marcos, por su parte, escribe con urgencia y vigor. Su estilo directo y envolvente refleja la vida agitada y cambiante de quien vivió cerca de las bulliciosas calles de Jerusalén. No se detiene en formalidades, cada palabra impulsa la narrativa hacia adelante, como si quisiera colocarnos en medio de las acciones transformadoras de Jesús, un milagro tras otro, un enfrentamiento tras otro. Marcos nos hace sentir la tensión y la intensidad de esos días, como si estuviéramos al lado de Cristo. Lucas, médico e historiador,
aporta una mente analítica y un compromiso con la precisión. Su mirada clínica e investigativa garantiza que cada evento tenga una base sólida en la realidad. Lucas no solo narra los hechos, los investiga, entrevista a testigos y organiza su evangelio con cuidado, como quien busca presentar la verdad de manera irrefutable. Su formación médica también se refleja en su enfoque en los milagros y las curaciones, mostrando un profundo respeto por la autenticidad de los acontecimientos. Finalmente, Juan nos lleva más allá de los hechos visibles. Como el discípulo más cercano a Jesús, revela el aspecto más profundo y espiritual de su misión. Su evangelio es una obra de reflexiones y revelaciones, donde no solo vemos al hombre Jesús, sino al Hijo de Dios en toda su plenitud. Juan presenta al Verbo hecho carne, destacando la esencia divina de Cristo y su misión de revelar el amor del Padre al mundo. Su relato es una ventana al corazón de Jesús, una invitación a conocerlo no solo como figura histórica, sino como la manifestación viva de Dios entre nosotros. Estos relatos no solo evitan contradicciones, se entrelazan como piezas de un rompecabezas que, al unirse, revelan un retrato poderoso y coherente de quién fue Jesús. Cada evangelio ofrece una perspectiva única, no para generar duda, sino para enriquecer la narrativa, mostrando que estamos ante algo auténtico. La diversidad en las voces de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no debilita el testimonio, sino que lo fortalece, demostrando que diferentes ángulos, en lugar de divergir, se complementan como testimonios reales e innegables. Ahora, reflexiona, ¿quién en su sano juicio inventaría una historia así, sabiendo que esta misma narrativa podría llevar a la tortura y la muerte a manos del imperio más brutal de la historia? Estamos hablando de azotes que desgarraban carne y huesos, de crucifixiones que transformaban el cuerpo humano en un estandarte de dolor y agonía. No había ninguna ventaja en inventar una farsa que solo traería persecución, encarcelamiento y ejecuciones crueles. Cada uno de estos hombres sabía lo que les esperaba: exilio, martirio, muertes atroces, y aún así persistieron en proclamar lo que habían visto y vivido. No hay otra explicación plausible. Estos hombres no inventaron nada. Registraron con sangre y lágrimas lo que vieron y vivieron. Cada línea de los evangelios no es solo una palabra escrita, es el eco de una verdad vivida con una intensidad avasalladora, de alguien que cambió para siempre la historia y marcó a sus seguidores con una convicción que ni la muerte pudo silenciar. La segunda evidencia, los registros históricos de Cornelio Tácito. Ahora prepárate, porque esta revelación es tan impactante que cambiará tu percepción sobre la historia. Estamos hablando de Cornelio Tácito, uno de los mayores historiadores del Imperio Romano. Tácito no era cualquier cronista, era un hombre meticuloso, un crítico feroz, reacio a exageraciones y supersticiones, respetado por su precisión e imparcialidad. Y sorprendentemente dejó un testimonio que sigue siendo recordado. Jesucristo existió, fue crucificado bajo la autoridad de Poncio Pilato durante el gobierno de Tiberio, y su ejecución generó una ola de impacto que atravesó el imperio. Tácito escribió sobre Cristo en los Anales, una de sus obras más importantes, y no lo hizo con simpatía. Por el contrario, despreciaba a los cristianos y se refirió a ellos como una superstición abominable y una plaga que se propagaba por el imperio. Esta no es la voz de un aliado de la fe cristiana, sino de un crítico implacable, y precisamente eso hace su testimonio tan poderoso. Si incluso un enemigo declarado como Tácito se sintió obligado a reconocer la existencia e impacto de Jesús, estamos ante una evidencia histórica innegable. Para ser claros, Tácito no intentaba promover el cristianismo. Su relato
Es objetivo, directo y hasta cargado de desprecio. Pero al intentar desacreditar el movimiento, confirmó que Jesús no es solo una figura simbólica, sino una persona real, cuya muerte pública fue un evento presenciado por muchos. Este es el punto clave. El relato de Tácito no surge dentro de la Iglesia, sino en las páginas de la historia secular, de la mano de alguien que no ganaba nada al mencionar a Jesús. Si esto fuera una invención de los cristianos, ¿crees que un historiador de su calibre, con acceso directo a los registros romanos, se habría tomado el trabajo de registrarlo como un hecho? Claro que no. Lo que escribió no es un mito, es historia, y más aún, historia relatada por alguien que tenía todas las razones para ignorar u omitir, pero no pudo hacerlo. La verdad era demasiado grande para ser silenciada. Ahora, detente y piensa. Si incluso un historiador escéptico y hostil no pudo negar la existencia y el impacto de Jesús, ¿qué nos dice eso? Muestra que la crucifixión no fue solo una historia contada por un pequeño grupo de seguidores esperanzados, sino un evento público, registrado y con repercusiones que trascendieron la fe. Lo más impresionante: a pesar de intentar borrar la influencia de Cristo, Tácito terminó reforzándola. La ejecución que parecía ser el fin de un problema se convirtió en el evento más significativo en la historia de la humanidad. Si hasta los enemigos de Jesús reconocieron su existencia e influencia, ¿qué nos impide aceptar esta verdad? Prepárate para más evidencia contundente. Flavio Josefo, historiador judeo-romano, es una de las fuentes más fascinantes y reveladoras que confirman la existencia de Jesús. Josefo no era cristiano y, de hecho, estaba profundamente arraigado en la tradición judía. Era fariseo, un observador meticuloso de las dinámicas culturales y políticas de su tiempo. Ahora, pregúntate, ¿por qué un hombre como él, sin interés alguno en promover el cristianismo, mencionaría a Jesús en sus escritos? La respuesta es clara. Jesús no fue una figura imaginaria, realmente caminó entre nosotros. En su obra Antigüedades Judías, Josefo se refiere a Jesús como un hombre sabio que realizó obras extraordinarias y menciona que fue crucificado bajo la autoridad de Poncio Pilato. Sin embargo, el relato más intrigante aparece en el conocido Testimonium Flavianum, donde sorprendentemente menciona la resurrección de Jesús al tercer día, un punto esencial para la fe cristiana. Ahora piensa, ¿por qué un historiador ajeno a la enseñanza de Jesús incluiría algo así? Porque ocurrió algo realmente inusual, algo que ni siquiera aquellos que no creían en su divinidad podían negar. Sí, existen debates sobre posibles interpolaciones de copistas cristianos a lo largo de los siglos. Sin embargo, incluso si algunas partes fueron modificadas, el núcleo del relato se mantiene intacto. Josefo menciona a Jesús, a Pilato y a su crucifixión. Esto demuestra que la figura de Cristo no se limitaba a los círculos cristianos, sino que era conocida y discutida en otras tradiciones y culturas de la época. El testimonio de Josefo es un recordatorio de que Jesús no fue solo una figura religiosa, sino un acontecimiento histórico. Ahora reflexiona un momento. Un historiador meticuloso que registraba eventos con la mayor precisión posible incluyó a Jesús en su obra. Este relato no surge de la fe o la devoción, sino de la observación y documentación histórica. La existencia de Jesús se confirma más allá de las creencias y doctrinas, colocándolo al nivel de los grandes eventos históricos de la humanidad. Aquí reside la gran verdad detrás de este testimonio. Jesús no fue solo una idea religiosa, fue una figura real, un hombre de carne y hueso que dejó una huella tan profunda que desafió los sistemas políticos y religiosos de su tiempo. Su presencia no está registrada únicamente en las creencias de los fieles, sino en las páginas de la historia, resistiendo al tiempo y a los intentos de borrarla.
Creas o no, los hechos hablan por sí mismos. Jesús estuvo aquí y su vida fue tan impactante que trascendió culturas, religiones y generaciones, llegando hasta nosotros como una prueba viva de que no fue solo un símbolo espiritual, sino una realidad histórica. La cuarta evidencia, las cartas de Plinio el Joven. Plinio el Joven, gobernador romano, escribió cartas al emperador Trajano que revelan algo sorprendente. Menciona a un grupo creciente y determinado, los cristianos. Y según sus propias palabras, estos seguidores veneraban a Cristo como a un Dios. No estamos hablando de rumores o leyendas, sino de una comunicación oficial, un registro directo de alguien en el corazón del poder imperial. Esto es más que un simple relato, es una evidencia clara de que Jesús no era solo una figura espiritual, sino una presencia tan poderosa que desafió las estructuras del imperio más grande de su tiempo. La carta de Plinio es fascinante por varias razones. Primero, porque él no simpatizaba con el cristianismo. Al contrario, veía el crecimiento del movimiento con preocupación, ya que los cristianos se negaban a rendir culto al emperador y obedecer las leyes romanas. Lo más impresionante es que, a pesar de las amenazas, la tortura y la muerte, estos hombres y mujeres mantenían firme su fe en Cristo. Esto no era una superstición pasajera ni una moda religiosa. Era una devoción basada en algo que sabían que era verdadero. Algo tan poderoso que ni siquiera la espada romana podía arrancar de sus corazones. Plinio relata que estos cristianos no solo veneraban a Jesús en sus cantos y reuniones secretas, sino que también vivían de manera diferente al resto de la sociedad. Juraban mantener su integridad, evitar el robo, la traición y vivir con pureza y honestidad. Todo esto bajo un juramento solemne en nombre de Cristo, quien era el centro absoluto de sus vidas. Esta conducta ejemplar y su valentía inquebrantable llamaron la atención del gobernador. ¿Por qué? Porque era algo completamente fuera de lo normal. En un imperio marcado por la corrupción y la violencia, esta fe íntegra y valiente era un enigma. Lo que hace aún más significativo el testimonio de Plinio es que él no intentaba promover la figura de Jesús. Su carta es un intento desesperado por entender y controlar lo que, desde la perspectiva del imperio, parecía una amenaza creciente. Lo que encontró no fue un grupo marginal y débil, sino una comunidad inquebrantable, moldeada por una fe tan profunda que ni siquiera la fuerza brutal de Roma pudo destruir. Y aquí reside la fuerza de este relato. Plinio no estaba narrando una historia de fe. Estaba reportando un problema real que necesitaba resolver. Aún así, nos ofrece un vistazo del impacto de Cristo. Jesús no era solo un recuerdo distante. Había dejado una huella tan profunda que décadas después de su muerte, su nombre todavía hacía temblar a Roma. El poder de su mensaje transformaba vidas de tal manera que no existía amenaza capaz de extinguir esa llama. Plinio no comprendía por completo lo que enfrentaba, pero nosotros sí. Lo que él describía no era solo un movimiento, era la prueba viva de que Jesús estuvo aquí y sigue moldeando el mundo hasta hoy. Quinta evidencia, el Talmud babilónico. Ahora llegamos a una fuente inesperada, el Talmud babilónico, uno de los textos centrales del judaísmo rabínico que compila comentarios y enseñanzas a lo largo de los siglos. Lo fascinante de esta mención a Jesús es el contexto. El Talmud no busca exaltar a Cristo, sino que se refiere a él de manera crítica, acusándolo de herejía y hechicería. Es precisamente esta hostilidad la que convierte al Talmud en una prueba valiosa y sorprendente de la existencia histórica de Jesús. Cuando una fuente sin intención de validar o promover la figura de Jesús registra su existencia, el peso de esa evidencia se vuelve incontestable. El Talmud
no solo menciona a Jesús, sino que revela el malestar que su presencia y enseñanzas causaron en la sociedad judía de la época. No era una figura que pudiera ser ignorada. Su mensaje y actos eran tan disruptivos que provocaron una reacción intensa incluso entre sus opositores mucho tiempo después de su muerte. Aún más intrigante es que el Talmud hace referencia a la ejecución de Jesús desde una perspectiva crítica, pero irónicamente confirma los relatos de los evangelios sobre su crucifixión. Esta alusión a la crucifixión muestra que Jesús no fue una figura marginal, sino alguien cuyo impacto trascendió sus seguidores, perturbando profundamente a la élite religiosa de su tiempo. Generó tanto amor como odio, inspirando devoción fervorosa y oposición implacable. Esto nos dice mucho sobre quién fue Jesús y lo que representó. No hablamos de un maestro común o un predicador más. Jesús fue una figura tan intensa que provocó reacciones extremas. Algunos lo siguieron hasta la muerte, mientras que otros intentaron silenciarlo a toda costa. Y es precisamente esta tentativa de borrarlo lo que confirma que su presencia no podía ser ignorada. El hecho de encontrar referencias a Jesús en un texto crítico como el Talmud demuestra que la historia de Cristo no es un mero producto de la fe de sus seguidores. Está impresa incluso en las palabras de aquellos que intentaron desacreditarlo y borrarlo. Estos registros son una clara evidencia de que Jesús fue real y que su vida fue tan impactante que dejó huella incluso entre quienes lo rechazaron. ABC's David Muir, the most trusted anchor in America, the most watched anchor in America. Thank you for making World News Tonight with David Muir the #1 newscast in America. Most trusted, most watched. David Muir on ABC. Sexta evidencia, el Evangelio de Tomás. Ahora llegamos al Evangelio de Tomás, una fascinante adición que aporta aún más profundidad a la figura histórica de Jesús. Descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, este manuscrito ofrece una visión diferente e incluso mística de las enseñanzas de Cristo. A diferencia de los evangelios canónicos, no sigue un formato narrativo, sino que presenta 114 dichos atribuidos a Jesús. Aunque es un texto controvertido, refuerza la fuerza e influencia de Jesús más allá de la tradición cristiana oficial, aunque algunos estudiosos lo clasifican como gnóstico y lo consideran fuera del canon. El hecho de que circulara entre varias comunidades primitivas demuestra que Jesús era mucho más que una figura imaginaria. Su presencia no se limitó a un grupo específico. Fue un hombre que marcó profundamente la historia e inspiró diferentes interpretaciones. El Evangelio de Tomás revela algo impresionante. La enseñanza de Jesús era tan poderosa que trascendió las barreras de la ortodoxia. Sus palabras, aunque presentadas de forma enigmática en este Evangelio, mantienen paralelismos con las atribuidas a él en los evangelios tradicionales. Esto indica que Jesús no fue una invención de sus seguidores, sino alguien real cuyas palabras y acciones cruzaron comunidades y culturas. Además, la existencia de tradiciones como la del Evangelio de Tomás no debilita la influencia de Jesús. Por el contrario, muestra que fue tan impactante que diferentes grupos sintieron la necesidad de registrar sus palabras a su manera. Esto es un fuerte indicio de que Jesús no fue una figura exclusiva de una única tradición religiosa, sino alguien cuya influencia moldeó el pensamiento en diversas formas. Lo más fascinante es que, incluso fuera del círculo oficial de los evangelios canónicos, sus palabras siguieron transformando vidas. Esta revelación demuestra que Jesús no fue solo una idea o un concepto, sino una presencia real que dejó una marca profunda y definitiva en la historia. La multiplicidad de interpretaciones y registros solo confirma que sus palabras no pudieron ser contenidas ni ignoradas.
El Evangelio de Tomás nos brinda una visión valiosa de un tiempo en el que el mensaje de Jesús era tan poderoso que diferentes comunidades lo preservaron a su manera. Esto es una prueba clara de que él fue un hombre de carne y hueso, cuyas enseñanzas cambiaron el curso de la historia y permanecen vivas hasta hoy. Séptima evidencia. El papiro Egerton II. El papiro Egerton II es una pieza fundamental para quienes buscan comprender la profundidad de la historia de Jesús. Datado del siglo II, este fragmento contiene pasajes que muestran a Jesús curando enfermos, desafiando a las autoridades religiosas y realizando milagros. Aunque no forma parte de los evangelios canónicos, tiene una enorme relevancia histórica. Muestra que la figura de Jesús ya era ampliamente conocida y admirada antes de que los evangelios fueran organizados y formalizados. Uno de los pasajes más impactantes del papiro presenta a Jesús siendo confrontado por líderes religiosos mientras cura a los enfermos, recordando las historias de los evangelios de Mateo y Marcos. En otro momento, se lo describe devolviendo la vista a los ciegos e incluso resucitando a los muertos. Estos relatos revelan que su fama como realizador de milagros era real y que impactaba profundamente a quienes lo rodeaban. No se trataba de simples historias o exageraciones, sino de testimonios de eventos que marcaron una época y transformaron vidas. El Egerton II también muestra cómo Jesús confrontaba la hipocresía de las autoridades religiosas. Él desafiaba abiertamente a aquellos que utilizaban la fe como herramienta de poder, evidenciando la falta de espiritualidad genuina entre los líderes de su tiempo. Desde el principio, su mensaje no necesitaba templos grandiosos ni jerarquías complejas para llegar a las personas. Era simple pero poderoso, tocando corazones y cambiando perspectivas. Octava evidencia, el osario de Santiago. Ahora, imagina estar frente a una antigua caja de piedra cubierta por el polvo de siglos pasados. A primera vista, parece solo otro hallazgo arqueológico rutinario. Pero ahí está la sorpresa. Grabado en un costado, las palabras que nadie esperaba ver: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. ¿Lo leíste bien? 3 nombres con una conexión tan poderosa que incluso los más escépticos quedan en silencio. Lo que tienes ante tus ojos es una posible prueba física de la existencia de Jesús y de su familia. Vamos al punto. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de una referencia a Jesús en un contexto imposible de inventar, sin levantar sospechas. Los osarios rara vez mencionaban hermanos, a menos que fueran figuras de gran relevancia. Por lo tanto, la presencia del nombre de Jesús en esta inscripción no es una coincidencia. No estamos ante una alegoría o una tradición espiritual. Este fragmento de piedra señala una realidad tangible. Jesús tuvo una familia, una historia, una vida entre nosotros. Además, los análisis modernos han sido concluyentes. La piedra y la inscripción coinciden con el estilo y la técnica del siglo I. Todo indica que estamos frente a algo genuino. Sí, se rumorearon posibles falsificaciones, pero ninguna teoría ha logrado desacreditar el peso histórico y simbólico de este hallazgo. El osario de Santiago no es solo una pieza arqueológica, es una bomba silenciosa que desafía cualquier narrativa que trate a Jesús como un mito o una invención. Ahora reflexiona. ¿Por qué alguien grabaría el nombre de Jesús en esta piedra si él no hubiera dejado una huella profunda en su tiempo? Santiago, el hermano de Jesús, no es un personaje inventado. Fue uno de los líderes de la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Conoció a Jesús en persona, caminó a su lado y continuó su misión después de la crucifixión. El osario no es solo un objeto antiguo, sino un vínculo directo entre el mundo espiritual y el físico, entre la fe y la historia.
Esta revelación plantea una pregunta inevitable. Si Jesús fuera solo un mito, ¿por qué su nombre aparece grabado en esta piedra como parte de la vida real de alguien? No estamos hablando de una leyenda urbana, hablamos de algo concreto, una inscripción que ha perdurado en el tiempo para recordarnos que Jesús no fue solo una idea, sino una presencia viva y transformadora. Novena evidencia, la inscripción de Pilato. Ahora, imagina un día común de excavación en las antiguas ruinas de Cesarea Marítima. Entre capas de polvo y piedras olvidadas, surge un hallazgo que dejaría sin palabras a cualquier estudioso. Una inscripción en piedra mencionando a Poncio Pilato, el gobernador romano que supervisó el juicio y la crucifixión de Jesús. No estamos ante una suposición o un relato oral transmitido por generaciones. Es una prueba escrita en la roca misma de la historia. Una pieza sólida que conecta las narraciones bíblicas con el mundo real. Esta piedra, conocida como la inscripción de Pilato, es una confirmación directa de la existencia de una figura que desempeñó un papel crucial en la pasión de Cristo. Antes de este hallazgo, algunos dudaban de la existencia de Pilato, tratándolo como una figura casi legendaria. Sin embargo, esta inscripción disipa cualquier duda. El nombre está ahí, grabado de forma clara e inconfundible. Poncio Pilato, prefecto de Judea. Pero esta revelación no se trata solo de la existencia de un hombre poderoso de la Roma antigua. Es un testimonio de cómo la historia y la fe se entrelazan de manera poderosa e inesperada. Pilato no es solo un nombre en un libro sagrado, es un testigo, aunque reticente, de la vida y muerte de Jesús. Y esta piedra, hallada en las ruinas de un antiguo teatro romano, nos hace comprender que el relato de los evangelios no es un mito aislado del contexto histórico. Es parte de una narrativa que se entrelaza con hechos concretos. Ahora piensa en la magnitud de esto. Estamos hablando de una figura histórica que jugó un papel fundamental en la crucifixión de Jesús. Y su nombre fue inmortalizado no solo en los textos bíblicos, sino también en una inscripción oficial. Pilato, el hombre que se lavó las manos ante la multitud, permitiendo que Jesús fuera llevado a la muerte, no es una invención, es real. Su presencia está grabada en la piedra de la historia, y este hallazgo es un golpe fatal para cualquier argumento que trate el Evangelio como una leyenda lejana. Cada palabra grabada en esa piedra nos transporta a aquel tiempo. Vemos a Pilato, el político presionado por las tensiones de una provincia inestable. Vemos a la multitud exigiendo la crucifixión, y en el centro de todo, Jesús, un hombre que, incluso frente a la condena, no se apartó de su propósito. Décima evidencia, la carta de Mara bar Serapión. Ahora prepárate para un descubrimiento poco mencionado, pero profundamente intrigante, la carta de Mara bar Serapión. Este documento es una carta escrita por un filósofo sirio en el I o II siglo, enviada a su hijo mientras estaba encarcelado. El contenido de esta carta es estremecedor, ya que sin citar a Jesús por su nombre, hace una referencia clara a un rey sabio que fue injustamente ejecutado por los judíos. ¿Y las consecuencias de esa ejecución? La destrucción del reino y la dispersión del pueblo. Las similitudes con la historia de Jesús son imposibles de ignorar. Mara bar Serapión escribe de una forma que no solo sugiere una figura histórica, sino que destaca el impacto devastador que su muerte tuvo en la nación que lo rechazó. Lo más fascinante es que esta referencia proviene de un filósofo no cristiano, alguien sin interés en promover la fe cristiana. Simplemente registró, con una franqueza casi casual, las consecuencias de la muerte de ese hombre sabio, un impacto que él compara con el destino de Sócrates y Pitágoras, otras figuras icónicas también rechazadas por sus contemporáneos. Ahora reflexiona.
¿Por qué alguien como Mara Bar Serapión haría una mención tan significativa a un rey sabio sin ninguna motivación religiosa? ¿Por qué trazaría un paralelo entre esta figura y los grandes pensadores de la historia si no se estuviera refiriendo a alguien real que moldeó el futuro? La carta revela que la muerte de este hombre no fue solo una tragedia personal, sino un evento que desencadenó un cambio sísmico en la sociedad. Lo más impresionante es que esta referencia, aunque breve, refuerza la historicidad de Jesús de manera única. Mientras los textos cristianos exaltan su divinidad y los historiadores debaten su influencia, Mara Bar Serapión, de forma simple y objetiva, reconoce que un hombre sabio fue asesinado y que con esa muerte se abrió un nuevo capítulo en la historia. Ve a Jesús no como un mito, sino como un líder cuyo legado se sintió en la caída de aquellos que lo rechazaron. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero dejarte un versículo para tu meditación. En Juan capítulo 8, versículo 32, dice: «Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Are you really buying a car online on AutoTrader right now? Really? At a playground? Yeah, really. Look at these listings from dealers. Wow, your search can really get that specific. Really? And you just put in your info and boom, car's in your budget. Mom needs a second, honey. You can really have it delivered? Really? Or I can pick it up at the dealership. One sec, sweetie. Mommy's buying a car. I think your kid is walking up the slide. Kyle, again? Really? AutoTrader. Buy your car online. Really? Esta es la esencia de lo que hemos explorado hoy. La verdad no es solo una idea distante, sino una fuerza que transforma vidas, nos libera y nos acerca a Dios. Cierra tus ojos ahora, abre tu corazón y elevemos juntos una oración poderosa. Pon delante de Dios todo lo que llevas dentro: ansiedades, dudas, miedos y esperanzas. Oremos. Padre amado y todopoderoso, te exaltamos y reconocemos que tú eres soberano sobre todas las cosas. Gracias por este momento, por guiarnos hacia descubrimientos que afirman la verdad de tu Hijo Jesús. Te agradecemos porque en medio de las incertidumbres de este mundo encontramos en ti una ancla segura, una esperanza que nunca falla. Gracias por cada evidencia, por cada palabra que fortalece nuestra fe y nos recuerda que Jesús no es solo una figura histórica, sino el Salvador vivo y presente en nuestras vidas hoy. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo toque cada corazón que escucha esta oración. Entra en los hogares, en las familias, en las mentes y en los corazones. Sana las heridas más profundas, aquellas que ni siquiera podemos expresar con palabras. Libera, Señor, a quienes se encuentran atrapados en la duda, el dolor o la desesperanza. A los que están agotados, dales descanso. A los que están perdidos, muéstrales el camino. Y a los que están heridos, derrama tu sanidad y paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús, sabemos que no eres solo un recuerdo distante o un personaje del pasado. Tú eres real, presente y vives para siempre. Toca ahora a cada persona que busca en ti una respuesta, una salida, un nuevo comienzo. Fortalece a los débiles y renueva la esperanza de aquellos que ya casi han desistido. Sabemos que tienes planes perfectos para cada uno de nosotros y entregamos nuestras vidas completamente en tus manos. Señor, pedimos que toda mentira y engaño que intenten alejarnos de ti sean quebrados ahora en el nombre de Jesús. Que podamos ver la verdad con claridad y permanecer firmes en la fe. Que nuestra confianza no se tambalee, incluso cuando enfrentemos tormentas. Sabemos que en ti tenemos la victoria y que nada puede separarnos de tu amor. Padre, pedimos que bendigas a cada persona que ora con nosotros. Cuida de cada familia, de cada corazón afligido y derrama tu gracia y paz en cada situación difícil. Que tu luz brille en nuestras vidas, iluminando cada paso que damos.
Guíanos siempre por tus caminos, Señor, para que vivamos según tu voluntad y llevemos tu amor a quienes nos rodean. Te agradecemos porque sabemos que escuchas nuestra oración. Gracias por estar siempre con nosotros, por no abandonarnos jamás y por amarnos con un amor incondicional. Fortalece nuestra fe para que podamos continuar firmes y confiados en el camino, y que en todo tu nombre sea glorificado. Oramos en el nombre de Jesús, el nombre que está por encima de todo nombre, y declaramos que somos libres, sanos y bendecidos por tu gracia. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir llevando la palabra y la verdad de Cristo a más personas. Dale like y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y en los comentarios, cuéntanos qué fue lo que más tocó tu corazón hoy. Estaremos leyendo y orando por cada uno. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios bendiga abundantemente a ti y a tu familia. Nos vemos en el próximo video.